No, como digo yo siempre, que me preguntan, yo soy Rodrigo Saldarriaga, 70 millones 034 511 de Medellín, Colombia. Yo creo que ahora estamos en una etapa de madurez muy interesante y en una etapa de recambio generacional que es también importante para el teatro y para para la ciudad. Creo que nosotros que arrancamos por allá en la década de los 60 nos hemos tardado casi 40 años aprendiendo este oficio. Es increíble que en una ciudad como Medellín nosotros estamos descubriendo el teatro 2500 años después de haberlo fundado los griegos con todo el esplendor que hicieron en el mundo clásico. Pero a nosotros nos tocó vivir en una ciudad muy particular, una ciudad que no tenía tradición teatral, donde no se arraigó el teatro, prácticamente el arte no se arraigó, en una provincia ultraconservadora, clerical, goda hasta el cansancio, de una aristocracia embrutecida por el oro, mm, donde no hubo ningún interés por las artes en general y mucho menos por el teatro. Entonces nosotros nacemos en la década de los 60, principios de los 70, en esa ebullición de la juventud mundial. Nosotros somos hijos de ese movimiento, de la ebullición del pensamiento, de toda la cosa de la posguerra europea, de la revolución china, de la revolución cubana, de mayo del 68 en París, del existencialismo de Sartre y Camus, de la marihuana, de los hippies, del rock, de la liberación sexual, de la liberación femenina, de los beats, de una nueva poesía, una nueva visión de la vida. Y nosotros como que recogemos aquí en la parroquia, recogemos todo eso. Y en el movimiento estudiantil universitario aparece ese tipo de teatro, que es un teatro muy bello en mi modo de ver, un contestatario, fuerte, politizado, eh, que creo que vale la pena reivindicarlo hoy. Entonces nosotros, mirándonos 40 y pico de años después, hoy le estamos entregando a la ciudad y a la parroquia, pues un conocimiento que le hemos arañado a los libros, le hemos arañado a los maestros, a los congresos, a los festivales, un conocimiento de un oficio que es misterioso de todos modos y que se lo estamos entregando a la ciudad y se lo estamos entregando a los jóvenes actores para que ellos tomen la posta y sigan adelante. Yo creo que ese es el momento de Pequeño Teatro. Es muy interesante ver las últimas temporadas de Pequeño Teatro, donde más de la mitad de los actores son jóvenes graduados en la escuela de pequeño teatro. Entonces, cualquier obra que miremos ahora, el año pasado hice Recordando con ira, de John Osborne, y los tres personajes, los cuatro personajes eran jóvenes graduados en la escuela. Si vemos Antígona, que es la última tragedia que hice, Antígona es graduada en la escuela, Ismene es graduada en la escuela, uno de los criados es graduado en la escuela, eh, Mon es graduado en la escuela, parte del coro son graduados en la escuela. Entonces eso es muy bonito, al lado de Eduardo Cárdenas, que ya está llegando a los 70 años y que yo estoy de 60 y pico para arriba, ver a muchachos de 24, 25 años dándose la mano con los viejos, ¿no? Entonces es un diálogo generacional muy bonito con esa generación fundacional de pequeño teatro, después una generación que ya lleva 30 años en pequeño teatro, como Mayra, después otra generación que son Andrés, Federico, Albeiro, que están entre los 40 y los 50, otra generación que está entre los 30 y los 40 y la última generación que está entre los 20 y los 30. Entonces ese diálogo es muy interesante. Yo creo que lo que estamos viviendo hoy es muy bonito. Yo no sé por qué yo terminé haciendo teatro, es un absurdo. Que un muchacho que termina bachillerato y no haya visto teatro, termine haciendo teatro. Porque en Medellín no había teatro. Y no es porque no me gustara, sino porque no había. Entonces, esa es la pregunta. ¿Yo por qué dediqué mi vida y llevo 43 años haciendo teatro si yo no podía calificar el teatro como nada? Simplemente entré a un grupo de teatro universitario y ahí se me fue la vida. Yo creí que eso era un momentico con Jairo Aníbal y ya con 43 años. Yo entré a la Facultad de Arquitectura finalmente a estudiar pintura. Y terminé en la Facultad de Arquitectura porque la regentaba el maestro Pedro Nel Gómez y yo conocía la obra del maestro Pedro Nel Gómez.
Entonces Fernando, que era muy histriónico y muy pluma y muy loca y muy de todo, se había encarretado con Jairo Aníbal a hablar, y Jairo lo había invitado a que fuera al grupo. Entonces él me dijo, no, vení, acompáñame al... Y yo, bueno, yo les acompaño, pero yo pues no me voy a subir a un escenario a brincar y esas cosas. Yo les puedo ayudar a diseñar cosas y a hacer cosas, que es lo mío, pues yo quiero ser pintor, entonces yo les ayudo en esa. Y en el segundo ensayo Jairo Aníbal me dijo, vea, pase allá que faltó fulano de tal y me tocó. Por eso estoy haciendo teatro. Por eso estoy haciendo teatro. Porque un día faltó alguien. O sea, yo soy un reemplazo. Yo no estaba en el grupo, entonces me fui a ver un ensayo con público que hicieron en una de las cafeterías de la Universidad de Antioquia. Me acuerdo que dentro del público estaba el maestro Pedronel Gómez. Y yo de pie, porque nos tocó ver la obra de pie, y yo vi dentro del grupo un señor de 1,85 de estatura, de pelo largo, de bigotico, no tenía barba todavía, con una ropa muy particular, que era una camisa de tela cruda por fuera, un pantalón como el que en esos tiempos se llamaba pescadores, que era a mitad de la pierna, y una mochila. Así actuaba. Jairo Aníbal era un iluminado, Jairo Aníbal era un encantador de serpientes, un hombre con una carreta encantadora, con un talento para todo, para escribir, para narrar, para contar y para hacer teatro. Me encantó el mundo de Jairo y el mundo de ese teatro universitario, que era pues toda una apertura a un mundo completamente distinto. O sea, venir de 11 años de misa y comunión diaria, rosario por la tarde, toda esa cosa, a entrar uno a la Universidad Nacional y encontrarse con ese mundo, es una delicia. Yo a los 15 días de encontrarme con Jairo Aníbal abandoné mi casa y nunca más volvía. Tenía 17 años larguitos y dije, no, yo no tengo que volver a mi casa. Yo me voy con Jairo Aníbal por el mundo. Mi familia es la familia por el lado de mi madre, es la familia más goda que hay en este lado del Atlántico, incluyendo a Riga. Esto es la godarria en pasta, eso es una cosa miedosísima. Es como decirles, 3 curas y una monja, ¿cierto? Y yo me pasé a vivir al Teatro Camilo Torres de la Universidad de Antioquia. Allá terminé viviendo el teatro en obra negra y nosotros nos tomamos el Teatro Camilo Torres. Entonces allá hacíamos las asambleas, allá hacíamos el teatro, presentábamos nuestras obras y vivíamos. Eso fue una época muy bonita del movimiento estudiantil y del teatro. Hasta que nos echan de la Universidad de Antioquia. O sea, nos cierran las puertas del Teatro Camilo Torres, lo tapiaron completamente, en una obra que esa obra estaba en obra negra, estaba el teatro, sin embargo lo tapiaron, nos cerraron, nos echaron de la universidad y ahí nos vimos abocados a hacer un grupo de teatro independiente. Es en 1973. Entonces Rodrigo era uno de los dirigentes estudiantiles del movimiento en la Universidad Nacional, en la Facultad de Arquitectura. Y a mí eso me interesaba mucho. Y ahí, por así decirlo, se combinó lo artístico del teatro con lo político del movimiento estudiantil. O sea, el Rodrigo siempre, y hasta su muerte, esas dos fases siempre se presentaron. Rodrigo terminó la vida siendo ya elegido como representante a la Cámara, al Congreso, y como militante del Polo Democrático, pero además seguía haciendo teatro, el pequeño teatro. Cuando Rodrigo vive en Barranquilla, yo caigo a Barranquilla, allá nos encontramos fortuitamente. Yo tengo que ir a hacer una llamada desde Telecom, y tú fui a la oficina de Telecom de Barranquilla,
eso tenía aire acondicionado y era el lugar donde Rodrigo se refugiaba para hacer sus lecturas. Era el aire acondicionado y yo entré y vi al soberano Mono sentado muy como, ¿qué hubo, Mono? ¿Cómo estás? ¿Qué hubo, Edo? ¿Qué más? ¿Vos qué haces aquí? Digo, lo mismo te pregunto. Digo, no, es que yo me vine a hacer política y teatro aquí. ¿Y vos qué? Dije, no, yo estoy trabajando en una empresa con mi hermano. Y me dijo, te tengo un regalo, te voy a leer la versión de Anacleto Morones de Rulfo que yo hice. Y 2 o 3 días después, en una cafetería del edificio 11 de noviembre, nos sentamos, la leímos en Barranquilla, y ¿qué hacemos con esto? Digo, ¿por qué? Aquí no se puede hacer teatro, hermano, yo ya comprobé. Aquí no hay sino carnavales, ron y vallenato. Vámonos para Medellín. Y regreso a Medellín en el 74. Y me encuentro con los viejos amigos de la brigada, con Eduardo Cárdenas, con Gabriel Moure, papá de Andrés, y con otra gente. Y decidimos fundar un grupo de teatro independiente de todo, independiente de universidades, independiente de organizaciones, todo un grupo de teatro. Ya teníamos más o menos claro lo que necesitábamos para nuestra vida y decidimos fundar Pequeño Teatro, que lo fundamos en febrero de 1975. Es muy importante para la historia, es que una persona de 23 años, 24 escasos, tuviera esa visión a futuro, que es lo que ahora nos congrega a celebrar los 50 años. Esto es impensado. La gente que viene, no solo los nacionales, sino gente de afuera, que viene y conoce esta infraestructura, se admira, porque es que esto nadie lo había pensado. Pensó, grupo profesional, público, temporadas, y en medio del trajín craneó la escuela de teatro del Pequeño Teatro. Es una época de mucho fervor revolucionario. Nacen todos los grupos de izquierda, el MOIR, el Partido Comunista Revive, el PCML, los camilistas, los trotskistas, o sea, todas las fracciones de la izquierda, o sea, toda esa cosa química del PCML y su EPL, PC más EPL, no sé qué más, no, toda cada cosita de esas era una fracción de la izquierda que tenían alguna influencia en algún sindicato, en un municipio, en una universidad, en alguna parte, y todos eran interesados en la actividad. Eso es muy bello, porque finalmente quien apadrinó el nacimiento del teatro en Colombia fue la izquierda. O sea, eso es una verdad de apuño que no sé por qué el teatro le da pena decirlo, ¿no? Y les parece que eso como muy mal visto, como ser hijos de izquierda es como, entonces hablan del teatro panfletario, como si eso fuera un vómito, y del teatro político, como si eso fuera pecado, ¿no? Es una cosa muy bella, propia de una juventud, de una izquierda naciente, de un nuevo pensamiento, mientras la izquierda nos acogía, por ejemplo, en sus sindicatos, en sus organizaciones. La Iglesia Católica, a través del Monseñor no sé qué, que tenía un programa que era la hora católica, nos declaraba pues la excomunión pública el domingo a las 7 de la noche, porque la hora, la madre, el personaje de la madre, cuando le matan el hijo, las vecinas le llevan una Biblia de consuelo. Entonces ella la rompe y dice que ella no necesita papeles, que ella lo que necesita es comida, ¿cierto? Un texto muy brechtiano, muy fuerte. Y entonces ese tipo se indignó. Y bueno, nosotros éramos pues el demonio y que rompíamos la Biblia sobre el escenario y que entonces eso pues en mi casa, eso fue el escándalo, porque allá oían la misa, la hora católica, que aquí se oía en coro en toda la ciudad a las 7 de la noche los domingos. Mientras el colombiano nos sacaba una separata contra los saltimbanquis del teatro que dicen la mentira sobre la huelga de Santa Bárbara, la izquierda nos acogía. ¿Dónde nos presentábamos? Donde la izquierda tenía alguna influencia. En las universidades, en los sindicatos, en organizaciones sociales. Y así nos recorrimos todo el país. Eso es una cosa muy bella. La revolución, pues nosotros creíamos que estaba patinando en Girardota.
Finalmente nunca llegó, pero nosotros la hicimos en nosotros. La hicimos, la forma de vivir, la forma de mirar el mundo, la forma de relacionarnos nosotros, la forma de concebir un mundo que de todos modos fue una revolución. Somos hijos de otro pensamiento. Eso yo creo que es muy valioso y es muy importante. Y yo creo que la generación de finales de los 60 y de los 70 le marca al país de todos modos una cosa distinta en la pintura, en la música, en el teatro, en la arquitectura. Yo creo que eso es muy importante. Somos muy poquitos los que orgullosamente reivindicamos esa época. Y algo en Bogotá, sí, en Bogotá pues bueno, y Enrique Buenaventura en Cali, pues ya pudimos ver un teatro con cierto contenido, ya digamos en el 75, ¿no? 74, 75 comenzamos a ver ese tipo de teatro. Entonces, y cuando fundamos Pequeño Teatro y presentamos a Anacleto Morones, para ellos fue una sorpresa inmensa. Que nosotros ya como grupo independiente no siguiéramos haciendo la masacre de Santa Bárbara ni la madre de Brecht, sino que hiciéramos una obra como Anacleto Morones. Esa obra, además esa obra es muy interesante porque cuando vamos al Festival Nacional del Nuevo Teatro en 1975, el teatro en Colombia estaba completamente dividido en dos alas. Un ala que era la ASONATO, que es la Asociación Nacional de Teatro Universitario, que dirigía Ricardo Camacho, Paco Barrero, Tuplat San Juan, Miguelito Torres, y por el otro lado estaba la Corporación Colombiana de Teatro, que estaban Santiago García, Enrique Buenaventura, Patricia Ariza, Gilberto Martínez. Entonces estaba escindido el teatro. Sin embargo, a ese festival fuimos todos. Entonces el Teatro Libre de Bogotá, que digamos era la bandera del nuevo teatro juvenil, llevó Inquilinos de la Ira, una obra de Jairo Aníbal Niño, sobre una invasión en San Francisco Putumayo. Ahora, profundamente política y politizada y toda esa cosa. Y la Candelaria llevó Guadalupe años 50. Y Enrique llevó El fantoche lusitano, de Peter Weiss, sobre la liberación del África contra Portugal. Y en el medio aparecimos nosotros con Anacleto Morones. Entonces todo el mundo quedó fuera del sistema. ¿Eso qué es? Eso, pues, la sorpresa fue mucha, porque la obra era muy bella, muy bien hecha, sin nosotros saber nada de teatro. Pero era una cosa que nos salía como de las ganas, de las entrañas, ¿cierto? Entonces, fue muy lindo. Entonces, en la presentación de la obra, en el foro final, coincidieron todos, Enrique Buenaventura, Santiago García, Carlos José Reyes, Ricardo Camacho, Moure, todos diciendo, qué cosa tan bonita y tan rara en el teatro colombiano. Y ese es más o menos pues el inicio nuestro en el tipo de teatro que nosotros queríamos hacer. Eso no nos llevó nunca, y a mí personalmente nunca me llevó a desligarme de la izquierda. Agarraos con ellos todo el santo día. Porque ellos, o sea, la dirigencia política sí quería que hiciéramos un teatro para ponerlo al servicio del partido. Les decían, no, tranquilos, si les sirve eso bien y si no también. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Sí? Pero fue una pelea durísima, pero creo que muy aleccionadora para la izquierda, para la sociedad, de entender esa cosa, que el teatro tiene un gran contenido político, cualquier obra que sea. Si hablamos de Locos de Amor, es una obra con un contenido profundamente político, pero no es la concepción esa política militante, directa, de que hay que ilustrar el programa del partido en cada obra que uno presente. Entonces yo no tuve dudas con eso, pues era claro que mi vida artística estaba cargada de un contenido y mi vida política era una responsabilidad con una organización y con un pensamiento, y listo, y he sido capaz de mantener esa postura por 43 años. No, primero el grupo lo fundamos y nos fuimos a ensayar a mi apartamento. Yo vivía en un apartamento en el edificio de Confortativo Salomón en Guayaquil, Junín con Maturín, cuando Guayaquil era bacano, o sea, cuando había putas, borrachos, maleos, y yo vivía ahí con mi mujer y mi hijo.
que estaba muy pequeñito. Y a las 5 de la tarde llegaba la horda de pequeño teatro. Gabriela y Gregorio salían para cine o para el Astor o para Versalles a tomar café y Coca-Cola. Y nosotros ensayábamos hasta las 10 o 11 de la noche. Y ahí montamos las primeras obras. Ya cuando era imposible convivir con el teatro y la familia, entonces tomamos la casita de Villahermosa. Una historia muy linda. O sea, nosotros no teníamos un peso y no teníamos quien nos fiara. Fuimos a todas partes. La guía del hogar nos quedó cortica porque eso todos los días mirábamos dónde todas las agencias de arrendamiento y eso valía unos platales que nosotros no alcanzábamos. Y un día aparece esa casita de Villahermosa que era una casalote, era un tugurí con un lote grande. Y fuimos a la casa de arrendamientos. El señor que nos atiende, que se llamaba Jaime Sanín Berger, famoso en Medellín por un famoso robo a la joyería ultramarina, estaba al teléfono y nos dijo, ya los atiendo. Nos sentamos en su escritorio y a su lado, en el escritorio, había un libro de Shakespeare, de las obras completas abierto. Entonces yo le hice señas de que si lo podía leer, claro, entonces comencé a leer ahí, pues. Entonces cuando entablamos la conversación y dijimos que nosotros éramos de un grupo de teatro, a él le pareció lo más encantador del mundo. Entonces nos entregó la casita, prácticamente sin papeles y sin fiadores y sin nada, por eso digo yo que Shakespeare es el fiador de pequeño teatro. Entonces tomamos esa casita, eso es finales del 75, principios del 76. El público se nos agotaba inmediatamente porque presentábamos pues la obra en Bellas Artes, que eran 300 butacas, y ese era el público que nosotros teníamos, vendiendo la boleta a $3.50 cuando la entrada al cine valía $5.50. Pero logramos vender las 300 boleticas o 200 boletas, presentábamos la obra y nos quedábamos sin oficio, porque ¿dónde más? Entonces de pronto nos invitaban a una huelga, a una carpa, a una universidad. Pero nosotros teníamos necesidad de hacer teatro. Entonces resolvimos irnos por todo el país. Salíamos de Medellín rumbo a la costa. Pero la primera función la hacíamos en Bello, la segunda la hacíamos en no sé dónde, la tercera la hacíamos y terminábamos en Riohacha. 3 meses. 18 actores. Loqueando con un camión lleno de escenografía. Cambiando comida por funciones, cambiando dormida por funciones. Dormíamos en un salón universitario sobre los tapetes que a la vez eran la escenografía de la obra. Hombres, mujeres y niños. Mi hijo iba en esa gira porque él actuaba en las obras de pequeño teatro. Y después cogimos el sur y nos fuimos hasta Ipiales, y después nos fuimos por los Santanderes y nos fuimos hasta Cúcuta, y después nos fuimos para los Llanos, y después nos fuimos por el río Magdalena, que es una de las cosas más hermosas que yo he hecho en mi vida, que es una gira por el río Magdalena. Por el río, o sea, no por las orillas del río, sino por el río. En la subienda, en cada meandro del río, se crea un pueblito de desplazados de las ciudades que van a hacer su enero con la subienda. Y se forman unos pueblitos que les ponen el nombre de donde llegan. Entonces, Puerto Café, Puerto Plátano, Puerto no sé qué, y son unos bohíos que tienen ahí a la orilla del río, que simplemente le ponen unos techos de palma, cuelgan unas hamacas, y en cada entable, eso se llama un entable, son 6 familias. El dueño de la canoa y de los chinchorros, y 5 pescadores más, pero cada uno va con su familia. Entonces cada uno lleva abuela, tíos, 6 muchachitos, o sea que eso multiplicado por 10 son 60, 70 personas. Entonces nosotros nos fuimos con una obra llamada Tiempo Vidrio sobre la vida de los pescadores del río. Entonces nosotros llegábamos y les decíamos, les vamos a presentar una obra de teatro. ¿Qué es una obra de teatro?
Pues una obra de teatro es y empieza, ¿no? No, nosotros estamos trabajando. Sí, pero ustedes tienen que descansar. Así, pero descansamos a tal hora. La pesca siempre empieza a las 6 de la tarde, hasta las 6 de la mañana. Entonces a las 10 de la noche descansan. Entonces a esa hora nosotros les presentábamos la obra. No necesitamos escenografía porque ellos sacan sus chinchorros a secar, sacan la canoa del río, entonces la escenografía era su canoa y sus chinchorros. Y la presentábamos. Entonces ellos nos invitaban a comer esa noche lo mismo que habían pescado. Nosotros cocinábamos con ellos y después nos daban un bagre de este tamaño, vivo, amarrado por las agallas, que se mantenía dentro del agua hasta encontrar comprador. Entonces así nos íbamos de meandro en meandro, una vez a este lado, otra vez allá, y siempre en canoa, y lo hicimos desde Honda hasta Barranca Bermeja. En Barranca Bermeja nos paró el ejército y nos dijo, hasta aquí llegaron. Esa maricadita del teatro, de aquí para abajo no les va a funcionar, se devuelve. Y nos dieron orden de que nos devolvieran. No nos permitieron entrar a esa zona que era la zona más conflictiva y la que nosotros queríamos visitar. Pero fue una experiencia muy hermosa porque fueron 3 meses por el río viviendo con pescadores, pescando, comiendo con ellos, viviendo con ellos. Creo que esos 7 años de pequeño teatro son el aprendizaje de la vida. O sea, ese es el oficio, ese es la vida y la concepción verdaderamente ideológica más allá de la militancia política. O sea, conocer cuál era nuestro país, para quién teníamos que hacer nosotros teatro. O sea, cuál es nuestro pueblo. Esa cosa que dice Streller, que tengo allá en la pancarta afuera, que dice un teatro del pueblo para el pueblo. O sea, ¿qué es el pueblo? El pueblo no es una carreta, el pueblo es una cultura, el pueblo es un lenguaje. Entonces nosotros no lo conocíamos. Éramos hijos de papi de una ciudad que yo que iba a conocer más allá del barrio Lleras del poblado. Yo no conocía nada. Y Eduardo más allá de San Joaquín, que iba a conocer nada. Y 4 libros que habíamos leído ahí, más por postura intelectual, y 4 películas de Berman y 2 novelas de García Márquez y de Cortázar, pues ese era nuestro haber ideológico. Pero esta cosa de 7 años conviviendo con la gente, con negros, con agricultores, con pescadores, con albañiles, con la gente, con los intelectuales. La gira de los Santanderes la hicimos con el maestro Germán Arciniegas, por ejemplo, que él nos acompañó a todas las funciones, porque él dictaba una conferencia sobre la revolución de los comuneros y nosotros hacíamos una obra histórica sobre Alán. Eh, Eso es una cosa muy hermosa, o sea, yo no acabo, yo cuando empiezo a contar estas cosas no acabo porque creo que ahí se formó el pensamiento de pequeño teatro. O sea, nada, yo creo que lo que hoy hacemos tiene origen allá. Tiene origen en las conversaciones con Alejo Durán alrededor de un acordeón en Planeta Rica. Toda una noche atendiendo a sus amantes en un bar con el acordeón y echando carreta con nosotros. Eso es una cosa muy hermosa. Eso no lo puede contar sino quien haya salido al mundo, ¿cierto? Quien haya salido a ventearse. O sea, que se haya metido a la biblioteca pública piloto, no tiene nada que contar. Creo que eso fue muy hermoso, agotador, sí. Y después de esos 7 años ya decidimos que necesitábamos sentar reales en Medellín y hacer un público en Medellín. O sea, que habíamos hecho un público por todo el país, que habíamos dejado regado un público que nos había visto y que tal vez nunca más en la vida iba a ver teatro nuevamente. Pero eso no importaba, porque ahí estaba el teatro. Entonces ya decidimos quedarnos y cogimos la casita del lado del Pablo. Cogimos la casita, la reformamos, le montamos equipo de luces, le pusimos silletería, toda esa cosa, y ahí empezamos. Esa es la historia de esa casita, y ahí estuvimos de 1982 a 1987. O sea, ahí llegamos con la obra Aceite de O'Neill a hacer la primera temporada permanente de teatro en Medellín. O sea, permanente es que trabajábamos de martes a sábado,
y los domingos hacíamos función por la tarde y por la noche. Y desde ese día hasta hoy no hemos parado de hacer teatro. No hemos parado un solo día de hacer teatro. 1982, ahora. Entonces la apertura de la sala es como el abrir ese mundo del teatro, ¿no? Ya del teatro asentado, formando un público en la ciudad, la responsabilidad de todas las noches tener que salir a escena. Y ahí empezamos, o sea, no nos podíamos quedar con aceite el resto de vida. O sea, había que cambiar y entonces ahí empezamos a trabajar y esto fue rápido y entonces hicimos Poeta en que quedamos, después hicimos un Edipo dirigido por Marco Aurelio Toro, después de Ratones y de Hombres de Steinbeck, después cogimos todo el teatro norteamericano, entonces hice Tennessee Williams, hice Miller, hice Soroyan, hice Clifford, bueno, toda esta cosa. Mm, Fue una época muy bella. Allá hicimos Ruptura, vino Ricardo Camacho a dirigir una obra y seguíamos en esa cosa de formarnos, ¿no? Como actores. Entonces, mucho profesor, traíamos mucha gente, mucho seminario, mucha cosa permanentemente. Tengo 43 en estos momentos de pequeño, o sea que todo el tiempo, mejor dicho, desde que yo llegué en el 82, Rodrigo me adoptó. Yo fui una adopción prácticamente, no solamente como papá de teatro, sino como papá de vida, porque en general también yo cuando llegué a teatro, pues que yo estaba muy sardina, yo iba a cumplir 17 años. Él tenía muchos sueños. Dentro de los sueños que tenía era tener un espacio para hacer teatro profesional, que los actores tuvieran un pago digno y que pudieran vivir del trabajo del arte, de la profesión, y que el arte del teatro fuera que se viera como una profesión, ¿no? Que no se viera como una cosa artesanal, sino que se viera como una profesión. Y yo creo que lo logró. Mira, nos dejó el espacio, nos dejó la escuela, nos dejó pues un montón para que nosotros empezáramos a escudriñar ese camino y creo que lo estamos logrando. Finalmente la escuela, pues ahí vamos con el edificio y la gente llega a tomar sus clases. La casa se nos está llenando con el repertorio que tenemos un repertorio gigante, que fue otra cosa que nos dejó un repertorio gigante y también nos enseñó a que nosotros solitos teníamos que dirigir, tener esta casa como la tenemos, la parte económica, solucionarla. O sea, nos enseñó todo, todo nos lo enseñó. Los comités de los comités. Entonces, el huevón que menos sabía de finanzas era el jefe del comité financiero. ¿Para qué? Yo no sé para qué. Y que el organizativo tenía menos idea de nada. Así todo funcionaba. Pues ahí logramos tener un público interesante en la casita ahí en una sala para 60 espectadores. Y eso comenzó a crecer y comenzamos a tener respuesta de la ciudad. La sala terminó llenándose. Pequeño teatro, desde prácticamente llegados a la casita del Pablo Tobón Uribe, decidimos, no sé quién nos iluminó, quién nos ayudó, quién nos diseñó, decidimos que el 55% de todos los ingresos de pequeño teatro eran de los actores, sin pasar por la caja del pequeño teatro, o sea, en directo. De eso hemos vivido. Eso hemos vivido. O sea, unas veces muy poquito, otras veces un poquito más, otras veces más, pero de eso hemos vivido. Y bueno, y dictando clases, los unos, los otros haciendo otras asesorías o trabajos o cualquier otra cosa. Pero el solo hecho de tener una casa al lado del Pablo Tobón Uribe y de abrir temporada permanente despierta un entusiasmo en otros grupos, en otros sectores, en otra gente que ha hecho teatro aficionado, que ha hecho teatro a la usanza como se hacía en ese momento, como lo habíamos hecho nosotros, y vieron la posibilidad de que si pequeño teatro podía mantener una sede y tener un público, porque no lo podían hacer ellos. Y comienzan a aparecer pues toda esta serie de, de entidades y de grupos que ya son 20 y pico de salas en Medellín o 30 y pico de salas en Medellín, que en el momento en que nosotros nacimos no era sino pues la del teatro, la del taller
de artes en la Avenida Oriental, comienza a llenarse Medellín de salas. Yo creo que eso es exponencial en la medida en que si Pequeño Teatro y Matacandelas pueden, porque yo no puedo, y entonces el otro, y si Pequeño Teatro y Matacandelas y Teatro Popular de Medellín pueden, es posible otra. Y entonces si estos tres pueden, entonces eso va ahí. Cuando ya en 1984, 83, Lucía González había dirigido, ya había acabado de terminar su arquitectura y la nombraron directora de un evento en Medellín que llamaba Basarte. Nosotros hicimos un Edipo para Basarte, para el parquecito de Carlos R. Restrepo. Una cosa muy linda, muy grande. Para 4.000 personas fue eso, y con mucha gente en el escenario. Lo dirigió Marco Aurelio Toro. Basarte, que era el evento que se hacía en Suramericana, pues en esta área de Carlos C. Restrepo. Pequeño Teatro estrenó Edipo Rey y fue una propuesta muy ambiciosa porque fue al aire libre, ahí en esas mangas detrás de la Biblioteca Pública Piloto. En ese entonces no estaba construido todo y fueron cientos de teleras que colocaron para poder hacer, digamos, imitar un teatro griego. Y ahí fue donde yo lo vi actuando. Rodrigo hacía Edipo. Ese fue mi primer encuentro a distancia con Rodrigo. Luego se acabó la obra y yo fui, pues hablé con ellos, con él, estuve cerca. Y ya de ahí para adelante empezamos a tener varios encuentros. Eso es en la década de los 80. Entonces, terminado eso, yo hablé con Lucía y le dije, Lucía, venía a trabajar con nosotros. Yo no sé cuánto te puedo pagar, nada. O sea, vos resolvés el problema. Vos tenés que inventar una administración para Pequeño Teatro. Y Lucía inventó la administración para Pequeño Teatro. ¿Cierto? Porque Medellín finalmente, la única entidad artística que tenía una estructura administrativa era la Sinfónica de Antioquia. Cuando sentimos que la casita ya nos oprimía, pusimos los ojos en esta casa y nos metimos en esta casa. Todos los pintores de Colombia, todos. No voy a poner excepción para no ofender a uno o dos. Pero todos los pintores de Colombia le dieron alguna obra a Pequeño Teatro. Esas obras, la gran mayoría de ellos nos tocó venderlas, porque de eso vivía Pequeño Teatro. Ahí todos fuimos desarrollando. Gabriel Moure, el papá de Andrés, que era sobrino de Ramírez Villamizar, tenía mucha capacidad de entrarle a los artistas. Jorge Villa, que actualmente hace cine, que era uno de los fundadores de Pequeño Teatro, también era muy entrador y todos fuimos aprendiendo. Entonces finalmente pues eso, salíamos comisiones, vamos para Bogotá y entonces vamos a la caería de todos los pintores amigos y no amigos. Yo no conocía a Alejandro Obregón, me atreví a pedirle, y me dijo, yo consulto quiénes son ustedes, le consulte, al que quiera. Allá nos conoce todo el mundo. Y a los 2 días me dijo, venga por la obra. Y yo, no, maestro, yo no puedo ir a Cartagena. Va un amigo. Es una historia muy bella, pues, porque es una fortuna finalmente lo que nos regalaron los pintores, los músicos. La historia del Pequeño Teatro es la historia de la solidaridad y de la comprensión de este oficio por parte de sectores que tal vez no tenían la obligación, sin embargo nos dieron la mano. Es muy bonito esa historia. Nosotros habíamos construido un galpón en Villahermosa para poder ensayar porque la casa era un tugurio. Entonces construimos un galpón industrial. Cuando Gilberto coge la casita de allí de Girardot, le digo a Gilberto, venga, tumbe ese patio y traiga esa estructura que hay en Villahermosa y la monta aquí. Pequeño Teatro la regala porque nosotros ya tenemos sede. Lo vi en la sede que era allí cerca al Pablo Tobón Uribe. Y le gustaba mucho como la parte arquitectónica de la puesta en escena, pues igual él estudió arquitectura. Entonces le gustaban los grandes montajes, o sea que la escenografía en sí fuera ya un espectáculo, fuera un deleite para la vista. Rodrigo era un ser brillante, o sea, era un ser que no solamente sabía teatro, sino que sabía arquitectura, historia del arte, de literatura, de economía, de política, etc.
y tenía muy claro en su vida que lo que él quería hacer era arte, pues costara lo que costara. Pero cuando vio esta casa y vio el tamaño, además que él era muy visionario, dijo, no, yo quiero una casa donde yo pueda hacer teatro como yo quiera, con todas las comodidades del mundo, con una sala bien equipada, etcétera. Y en eso se empeñó toda su vida. Y en eso hizo hasta lo imposible con amigos, bueno, fuera en la política, fuera en el arte, etcétera, para tratar de mantener la casa. Yo creo que él era un gran gestor. Él sabía a quién llamar, cómo llamarlo, a quién contactar, cómo negociar, cómo hacerle ver a la gente, entre ellos pues políticos o banqueros o lo que fuera, que un proyecto cultural como Pequeño Teatro era muy, muy importante para la ciudad. El conservar esta casa pues tuvo varias crisis, ¿sí? A mí me tocó una de ellas pues, pero ya había tenido varias en las que estuvimos a punto de perder la casa por falta de pagos. Pero Rodrigo siempre sabía negociar. Entonces, además de todo lo que era como artista, era un gran negociante y un gran gestor, y yo creo que por eso el proyecto se mantuvo. O sea, las cosas que yo más recuerdo de Rodrigo y que le agradezco, yo le decía, quiero montar esta obra, y así no fuera de su gusto, él decía, yo confío. De la realidad real es la que nos ha permitido a nosotros romper esos paradigmas que nos imposibilitaban crecer. Quiero decir, cuando estábamos al lado del Pablo Tobón Uribe, la curva fue ascendente sobre una sala de 60 espectadores. Pero logramos tener temporadas como la de Ruptura, que agotaba boletería con 2 semanas de anticipación. Eso nos dio la esperanza de pensar en una sede propia, apropiada, y compramos esta casa. Y nos hicimos esta sala, que es una sala muy hermosa, pero es una sala para 90 espectadores. Seguía creciendo el público. Este es 1987, o sea, ya 82 y 87. Y seguía creciendo el público. Empezó una situación muy adversa para Medellín con la guerra del narcotráfico, que es finales de los 80 y toda la década de los 90. Entonces eso nos dio en la cabeza, como creo que a toda la sociedad. O sea, eso fue desastroso para la ciudad, para el país, pero para el teatro, para el centro de Medellín, para el teatro y para Pequeño Teatro en particular fue desastroso. La gente huyó del centro, la gente huyó de la noche y el teatro quedó expósito. ¿Quién va al teatro con la amenaza de la mafia? ¿Quién va al teatro con la amenaza de una bomba? Quedamos solos. Y ahí se nos vino la estantería al suelo. O sea, es que el público es un ente muy complejo, que tiene demasiadas variables. No solamente el gusto o la afición por algo, sino que también muchas cosas lo tocan. Usted le puede tocar un aguacero, puede tocar un partido de fútbol, lo puede tocar una tragedia familiar, lo puede tocar cualquier cosa. Es que el ser humano es muy frágil y el público es un conglomerado de seres humanos que es profundamente frágil. Con esa fragilidad contamos y se nos fue al suelo Pequeño Teatro. Sin embargo, habíamos tenido la esperanza de que esto creciera y nos metimos en la aventura de construir la sala de atrás. La sala de atrás es una sala para 500 espectadores. La terminamos de construir en 1994. Época en que ya la guerra de la mafia estaba en su fina. Ya Pequeño Teatro lo administraba Gustavo Pérez, que había sido actor de Pequeño Teatro, que había retirado de la actuación para hacer la parte administrativa de Pequeño Teatro con un éxito loco, tipo de una habilidad y una capacidad bárbara que puso orden a esta cosa, le puso futuro económico. Y nos metimos y construimos esa sala con la esperanza de que teníamos que el público seguiría creciendo paulatinamente, pero creciendo. Si ya había agotado
la sala del lado del Pablo Tobón Uribe y agotado la salita de cámara de pequeño teatro, pues teníamos la esperanza de que pudiéramos tener 500 espectadores. Pero ahí, después de estrenada la obra, se nos viene la adversidad. Pedaleamos durante ese final de la década de los 90, tal vez desde el 96, 95, 96, pedaleamos hasta el cansancio. Pasamos por las crisis más duras del mundo. A punto de vender la sede, no aguantábamos las deudas que quedaron de la construcción del teatro. Sin embargo, pudimos pasar esa época tan adversa, pero no fuimos capaces de levantar el público. O sea, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Hasta el 2002, que cae definitivamente. Ya sentimos que era el final de la cosa, con el estreno de la última obra de esa época, que fue Medea de Armin. La estrenamos un miércoles y al viernes, que es el mejor día de temporada de la semana de estreno, vinieron 2 espectadores. Sin embargo, hicimos la función, ellos vieron la función y después de la función, como es la costumbre de pequeño teatro, nos quedamos tomando cervecita y echando carreta. Entonces hemos mantenido una tertulia bastante intensa toda la vida alrededor de la cerveza y nos quedamos ahí los actores de Medea y algunos otros actores que nos acompañaron esa noche y nos declaramos totalmente locos. O sea, es que hacer una función para 2 espectadores tiene que tener una raya. Y nos declaramos locos y eso no puede seguir. O sea, no podemos exhibir la miseria de esa forma. ¿Pero qué hacer? No, entonces todas las ideas brillantes. Entonces hagamos un centro de investigación teatral. ¿Qué vamos a hacer un centro de investigación en una ciudad donde no hay teatro? Eso que lo hagan en Londres, que lo hagan en Buenos Aires, que lo hagan en Madrid, que lo hagan en México. ¿Cómo investigar uno donde no puede hacer teatro? Pues un centro de documentación. ¿Y para qué documentos en Medellín si no hay teatro? Eso no tiene oficio. El teatro es el público, el teatro somos nosotros, el teatro es la relación público. Ahí sigue echando carretes y bueno, ya yo creo que los humos de la cerveza nos iluminaron. Pues abramos esta casa. No le debemos nada a nadie, esto es de nosotros no dependemos de nadie. Gastemos lo que tenemos, que es esto, gastemos, lo abramos esta casa. Entrada libre y aporte voluntario. Y vamos a ver qué va a pasar. ¿Qué nos podía pasar? Que no viniera nadie. Eso sí hubiera sido la debacle. Pero tuvimos la suerte de que a la semana siguiente empezó a llegar gente de todo orden y condición. A llegar sala, 200 espectadores, 300 espectadores. A ver Medea, que fue durísimo. Después le hicimos Boyce, que es peor. Después hicimos Madre Coraje, que es 3 veces peor. Ya son 2 horas y media sobre la guerra religiosa en Alemania. Y seguía viniendo gente. Yo creo que esa es la única idea brillante que nosotros hemos tenido en 38 años. Entrada libre a aporte voluntario. Y ya llevamos 12 años de ese proyecto. Las cifras son rebeldes ante el mundo. O sea, la razón nos las dan las cifras. En los 11 años que llevamos de entrada libre y aporte voluntario, solo espectáculos de pequeño teatro hemos presentado 2.978. O sea, 3.000 funciones de teatro. Eso quiere decir casi 300 funciones por año, solo de pequeño teatro. Hemos estrenado 38 obras en 11 años. Eso nos ha obligado a hacer teatro, y teatro de verdad. O sea, yo estoy hablando de Copenhague, yo estoy hablando del Guía del Museo, yo estoy hablando de Tartufo de Molière, de Escuela de Mujeres de Molière, estoy hablando de Escuadra hacia la Muerte, estoy hablando de obras de calado, inmensas unas, otras de cámara inmensas también, y el público ha venido a ver eso.
444.000 espectadores han venido a ver nuestras obras. Una de las cosas más esenciales que él dejó fue el proyecto de entrada libre con aporte voluntario, porque él dio, digamos, las directrices para que llegara, ya llevamos 23 años con entrada libre, para llegar a este punto. Y fue cuando él pensó en que el teatro debía ser incluyente, pues debía ser casi que un fenómeno social. Y cuando empezamos la entrada libre y veíamos entrar gente de todas partes, 70-80% de la población que nunca en la vida habían visto teatro, él disfrutaba mucho de eso y decía, mira esa señora, ve, trajo el fiambre y se vino con los hijos a ver teatro. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, sucedieron gracias a él. El aporte de la taquilla antes de entrada libre y aporte voluntario era despreciable en los balances de pequeño teatro. O sea, a mí me daba pena en la asamblea de pequeño teatro, que hay que hacer una asamblea anual, para presentar las cuentas, a mí me daba pena decir taquilla. Entonces, con pinchería con el contador y con el revisor fiscal, yo decía, pasen eso a otros ingresos y que no aparezca nunca taquilla. Porque no representaba ni el 1% de los ingresos de pequeño teatro. Una cosa peligrosísima. Ya que teníamos la tendencia a vivir al Estado, lagartearle al Estado. Hoy, el aporte voluntario de los espectadores de pequeño teatro representan más del 60% de los ingresos de pequeño teatro. Y hoy es despreciable el aporte del Estado al presupuesto de pequeño teatro. Quiere decir que si nosotros manejamos este proyecto con juicio, con responsabilidad, si no dormimos en los laureles, si lo manejamos juiciosamente, es un proyecto a muy largo plazo que nos va a garantizar que el teatro en Medellín tenga público y que los actores tengan oficio y tengan donde realizar su oficio. Yo creo que ese es el aporte que nosotros hemos hecho. Las cuentas son muy sencillas. Un actor de pequeño teatro, los 20 actores de pequeño teatro, hoy vivimos de lo que hacemos. Hoy vivimos de lo que hacemos. Semanalmente nos llega la plata. Semanalmente, el lunes por la mañana, la Secretaría de la Administración de Pequeño Teatro a cada uno le entrega una bolsita en efectivo, como en las minas en la época anterior ahora. Que él era un hombre con mucho liderazgo y muy terco a veces en sus pensamientos. Entonces no sé si hubiéramos podido hacer tantas cosas, pero no, pues no hace mucha falta. Tenía una figura muy como agreste, como que daba miedo y la gente le daba miedo a Rodrigo. Pero yo decía ese día que cuando uno lograba entrar a su círculo, cuando se volvía de sus afectos, era un hombre profundamente cariñoso, amoroso, muy amplio. Y en el trabajo teatral era muy sensible, era un hombre que estudiaba profundamente lo que estaba haciendo y siempre tenía apuntes para uno como actor. Y siempre le estaba diciendo alguna cosa que hacía que uno girara algo que no estaba funcionando. Él siempre tenía como una palabra muy justa para que uno pudiera encontrar un camino. Él siempre dijo, el trabajo del director es un trabajo de un guía, porque esos últimos 15 años más o menos de la vida de Rodrigo, él nos fue preparando a un grupo que, como él nos decía, como ustedes son los sapos, entonces empiecen a aprender qué es lo que van a hacer. Porque nos metíamos mucho en la parte administrativa, porque nos empezábamos a meter en producción y todo eso. Entonces, digo, pues vayan aprendiendo, porque es que yo no les voy a durar toda la vida. Porque Rodrigo nos enseñó mucho y nos permitió estar aquí en estos 50 sin él. Entonces, no me ha faltado nada. He vivido muy bueno,
afortunadamente. He disfrutado mucho el teatro, he disfrutado mucho la vida y creo que esa es una gran satisfacción de poder uno decir que a los 63 años todavía se goza esa bobada. Que estaba yo. Diciendo que yo, pues hay algunas cosas, claro, que me han faltado en la vida. Y después que tuve esa cosa grave de esa bacteria intrahospitalaria, que estuve bastante grave, salí de ahí y dije, yo siempre he querido hacer política activa. Pequeño teatro no me ha dado tiempo. Voy a hacer. Entonces llamé a mi partido, al Malpolo. Les digo, bueno, ¿dónde me necesitan? ¿Dónde me necesitan que estoy dispuesto a sacar un año de tiempo para hacer política activa? Y nos acepta ser candidato a la gobernación. Y dije, listo, si eso es donde me necesitan, y me meto. Y lo disfruté como loco. O sea, para mí ha sido uno de los programas más bacanos de la vida, esos debates con esos señores, los recorridos por el departamento, volver a los pueblos, eso es muy hermoso. El año pasado dije, yo toda la vida he querido escribir. Mi pequeño teatro no me ha dado el tiempo, porque lo que he escrito ha sido para pequeño, no, yo quiero escribir una cosa para mí. Entonces saqué todo el año. Pero eso fue después del accidente vascular ese que tuve, vascular no, cardíaco que tuve en el escenario. Y al otro día dije, me siento a escribir. Y me senté de mayo al 15 de diciembre y escribí un libro de 300 páginas que yo quería escribir hace mucho tiempo. Y el 15 de diciembre que me quedé sin oficio dije, yo quise ser pintor. Yo entré a la Facultad de Arquitectura a ser pintor y no aprendí a dibujar. Y yo quiero aprender a dibujar. Y ese día me metí de lleno, sí, caballete, mis lápices, mis pinceles, y llevo 3 meses que me levanto a las 4 de la mañana a dibujar. Solo y únicamente a dibujar. Y no veo la hora de irme de pequeño teatro. Yo no veía la hora de irme para pequeño teatro para un bar. No, ahora sí me para la casa a dibujar. Entonces me voy a meter todo el año, este año, a aprender a dibujar, a ver si soy capaz. Pero pues, son las cosas que me han faltado en la vida, pero digo, no, tengo que sacar tiempo porque ya es hora, ¿cierto? Ya, como el prólogo de esta conversación, ya la muerte está más cerca. Y entonces hay que sacarle mucho jugo al tiempo que nos queda y hacer las cosas que hemos dejado de hacer. Para interpretar una vez más a Heisenberg y para tratar de entender el núcleo de incertidumbre en aquellos breves segundos en el escenario cuando viví sin interpretar la realidad. Ese es la cercanía con la muerte. No, a ustedes muchas gracias. Conseguimos, la idea es poner fragmentos de estos y subirlos a YouTube y que estén ahí navegando, alguien los encontrará. Muy bacano. Todo esto es el teatro, ¿no? Porque la vida y el recuerdo también es parte de esta cosa. Y vale siempre la pena recordar. Es posible que no haya vivido así, pero como dice García Márquez en sus notas, si así lo recuerdo, es porque así fueron.